la indigenización de Internet no tiene que ver con transformar el Internet en otra cosa para otras personas, sino con serle útil a estos pueblos indígenas para lo que les interesa. Es que hay jóvenes que están muy interesados por reivindicar las lenguas originarias, otros las usan en su día a día sin una posición política y otros que dicen que no están preocupados, es decir, se comunican más por español. Pero aún así, de estos tres grandes grupos, por decirlo, en conjunto pueden comunicarse en lenguas nativas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos hoy con el doctor en estudios avanzados en antropología social por la Universidad de Barcelona, Óscar Ramos Mancilla. Bienvenido, doctor. Gracias por su tiempo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por hablar sobre la tesis doctoral que le mereció ganar el premio anual de la Cátedra Bi-Institucional Gonzalo Aguirre Beltrán. En ella usted abordó un tema novedoso como es la incorporación de las tecnologías digitales en poblaciones indígenas y rurales de Puebla. Digamos, en estas comunidades en las que llevó a cabo su investigación, ¿qué uso dan los grupos indígenas al Internet y a las redes sociales? Bueno, como lo mencionas, realicé el trabajo de investigación en la Sierra Norte de Puebla y ahí es donde he realizado la mayor parte de mi trabajo de campo anterior y posterior al doctorado. Señalar que esta parte de la Sierra Norte de Puebla es un área bastante amplia y diversa. Hay población mestiza e indígena de los grupos nahuas, otomís, tepehuas y totonacos, y geográficamente también hay tierras bajas y altas. Y menciono esto porque previo al uso de Internet es importante tener en cuenta que hay distintos tipos de acceso a Internet y a las tecnologías digitales. De manera general podemos decir que el acceso a las tecnologías son desiguales y heterogéneas. Esto es, desiguales por la parte de los servicios públicos, los servicios de agua, de luz que son importantes, pero también a otros servicios como más amplios que tienen que ver con la educación, con servicios de salud en específico, y además por la parte geográfica con las condiciones climáticas. Y esto por mencionar, por ejemplo, cuando hay unas tormentas, se generan apagones, que aunque hay servicio de luz, pero hay apagones y eso genera unos accesos que no son los que nosotros podríamos tener. Es heterogénea también, no solo porque es con población indígena, sino porque también tiene que ver con estas desigualdades, ¿no? Con estos contextos desde los cuales se generan los accesos. Podemos decir que al igual que nosotros accedemos a las tecnologías digitales porque nos sirven para comunicarnos e informarnos, en los poblados indígenas también lo realizan, pero desde sus propias condiciones sociales y culturales. Doctor, en este sentido, ¿qué nos diría? ¿Qué es lo que estos grupos de población comunican o intercambian a través de las redes? ¿O para qué utilizan más específicamente el Internet? Sí podemos pensar como en poblaciones indígenas, pero nos sirve como un espejo para pensarnos a nosotros también. Cuando nosotros accedemos a redes sociales o estamos utilizando diversas tecnologías digitales que tienen vinculación con los servicios de Internet, lo que estamos haciendo es tratar de comunicarnos con alguien o informarnos de algo, ¿no? Y estas poblaciones también lo realizan. Entonces, ellos, lo que he estado observando con estas poblaciones es que también están tratando de comunicarse con familiares, con amistades, con otros grupos con los que van teniendo relación y también están buscando información respecto a cosas que les interesan. Por mencionar un ejemplo, últimamente con el activismo que hay frente a al acoso que hay de las minerías, distintos sectores de la población en la Sierra Norte se han estado informando sobre cuáles podrían ser las consecuencias de aceptar este tipo de uso de los recursos naturales o que les conviene mejor. Y luego lo difunden por redes sociales. Por mencionar un ejemplo, también he visto la producción de algunos
documentales o testimoniales en distintas partes, por ejemplo, en Pantepec o en la parte nororiental, más por Jonotla, en donde también una vez que se realizan estos breves videos, son compartidos en redes sociales y comentados, ¿no? Entonces, a eso me refiero, con que se pueden ver como un reflejo de nosotros. En el caso de cada uno de nosotros, de nuestros colectivos o de las asociaciones con las que tenemos más familiaridad, también vamos buscando ese tipo de vinculación, ¿no? Y es lo mismo que ocurre con los pueblos indígenas, pero a partir de sus condiciones específicas. Doctor, hay un aspecto relevante que es el relacionado con las lenguas nativas. Las tecnologías de información, todos estos recursos digitales, ¿desalientan el uso de estas lenguas o los grupos indígenas y rurales están incorporándolas al uso de estos recursos? Esta pregunta es súper interesante porque a principios de los 2000, cuando el Internet comenzaba a ser como más generalizado, había una idea de miedo de que el inglés iba a terminar por acaparar toda la comunicación humana, ¿no? Pero más allá del inglés, el francés, el alemán, hay lugares que podemos identificar fácilmente, como Canadá, Finlandia, España, en donde grandes poblaciones están reivindicando el uso de las lenguas nativas, como el Inuktitut en Canadá, las lenguas Sami en Finlandia, o el catalán, el gallego o el vasco en España. Y no digo Ecuador, Bolivia, Brasil, para no hacer una relación de primer y tercer mundo, ¿no? Porque podríamos pensar que la mayoría de lenguas que no son tan habladas corresponden al tercer mundo, sino que en el primero también hay muchos colectivos que tienen lenguas y además que son lenguas nativas y que ahora están reivindicando mucho su uso, ¿no? Y menciono esto para que hagamos más bien un ejercicio de imaginar que en el mundo se hablan más o menos 7,000 lenguas, de las cuales apenas un poco más de 1,000 lenguas son habladas por menos de 1,000 hablantes. Esto quiere decir que al menos 6 partes de las lenguas que se usan en el mundo son habladas más por más de 1,000 personas. Esto, si logramos captar esta dimensión, es increíble, ¿no? En México aún se hablan 68 lenguas originarias más el español, o sea que son 69. Está entre los 10 países del mundo con más lenguas originarias y es el segundo en Latinoamérica después de Brasil. Entonces, las tecnologías de información y comunicación no es que desalienten o no el uso de las lenguas originarias. No es solamente por acceder o no, sino que corresponde más a las dinámicas socioculturales de las poblaciones y de cómo afrontan el apoyo o desaliento por parte del Estado para el uso de las lenguas originarias. Lo que yo he visto en la Sierra Norte de Puebla es que hay jóvenes que están muy interesados por reivindicar las lenguas originarias, otros las usan en su día a día sin una posición política y otros que dicen que no están preocupados. Es decir, se comunican más por español. Pero aún así, de estos 3 grandes grupos, por decirlo, en conjunto pueden comunicarse en lenguas nativas en las redes sociales. Lo que yo he estado encontrando es que sin que haya una norma lingüística de cómo o gramatical de cómo se debería escribir las lenguas indígenas que utilizan, los jóvenes están escribiendo conforme escuchan. Y lo digo, aunque no corresponda con reglas gramaticales, pero sí que están reivindicando el uso de estas lenguas y las están usando. Le están utilizando estos espacios extendidos digitales para continuar el uso de sus lenguas nativas. Es importante porque cada una de estas lenguas también implica una visión del mundo específica, ¿no? Doctor, en sus investigaciones, ¿tiene usted algún registro de que estos grupos de población estén creando sus propios contenidos digitales? Las redes y las plataformas digitales no generan contenido por sí mismas. Son las personas usuarias quienes colocamos la información.
Desde que nos registramos, estamos colocando nuestro nombre, nuestro sexo, edad, colocamos imágenes y cada vez que la utilizamos, podemos subir una imagen o poner alguna publicación, un enlace, y todo esto es contenido que nosotros creamos para las redes. Después, otra cosa es que al hacer estas publicaciones nos permita hacer una intercomunicación con las personas que nos interesan, ¿no? Y en este sentido, en las poblaciones indígenas también están generando contenidos. Ellos generan sus usuarios y también toman fotografías que luego las suben. Hay, por ejemplo, lo que he encontrado es que hay muchas referencias a lo que tiene que ver con los paisajes, con los poblados, en distintos momentos del año, pero también con un reconocimiento de lo que es el territorio que ellos reconocen, ¿no? Ese contenido está siendo subido a las redes sociales digitales, pero también con cosas cotidianas, ¿no? Desde actividades como venta en la calle de atoles o de tamales, o de cómo se produce también la panela, que es utilizando técnicas de hace muchos años, también mostrando cómo se cultiva o cómo se cuidan a las abejas. Generalmente son más los jóvenes quienes lo están haciendo porque por una brecha generacional son quienes más acceso a las tecnologías han tenido y quienes al utilizar un teléfono celular de los llamados smartphone, pueden utilizar las cámaras, los videos y además utilizar las aplicaciones que ya tienen preinstaladas o que ellos buscan y las instalan y las comparten, ¿no? Y además editarlo dentro del propio video, hacer comentarios, hacer como una serie de cosas que de manera intuitiva y al mismo tiempo porque las tecnologías las han venido generando desde hace mucho tiempo expertos para que puedan ser fácil de uso, es que los jóvenes en específico son quienes más generan los contenidos, ¿no? Y la variedad de contenidos son increíbles. Desde, como digo, de algunas técnicas tradicionales que tengan que ver con distintas producciones, con cultivos, con historias orales que también realizan. Hay una rama muy increíble que en recientes años está saliendo, que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica y están encontrando fotografías antiguas de, no sé, del padrino que llegó en alguna ocasión al poblado para padrinar una generación escolar y como esa persona pudo tener una cámara fotográfica y revelarlas después en la ciudad, las compartió con algunas personas y están encontrando esas fotografías, las suben en redes sociales y lo interesante también son los comentarios que realizan porque hay gente que se está conectando, lo encuentra estas imágenes y realiza los comentarios que complementan la información de esta imagen. ¿En qué año se realizó? ¿Por qué motivo? ¿Quiénes estaban participando? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Justo quería preguntarle si podemos hablar de una indigenización de los recursos digitales o por el contrario, deberíamos decir que el uso de los mismos en las comunidades originarias está enriqueciendo la cultura en general, no solo de esas poblaciones, sino de la cultura general. Uh-huh. Bueno, desde la teoría antropológica hay un antropólogo que falleció precisamente este año que se llama Marshall Salins, que hablaba de la indigenización de la modernidad, en el sentido de que las poblaciones indígenas no están aisladas y al contrario, van incorporando muchas cosas de lo que sucede en otras partes del mundo y van apropiándose y haciendo su propia historia, ¿no? En este sentido es que en la tesis doctoral yo recuperé esta parte y comencé a pensar en la indigenización de Internet
en el sentido de que estas poblaciones están relaborando muchas de las cosas que ellos realizan en el terreno, digamos, copresencial, pero en los espacios extendidos que les permiten el uso de las tecnologías digitales. Y en tecnologías digitales no me refiero solamente a las redes sociales, sino al acceso que hay de Internet y a la creación que puede ser de blogs o a las posibilidades de grabar videos, de tomar fotografías o de realizar registros de audio que después cada persona o cada grupo organizado pueda editar de una manera que se relacione con la narrativa que quieran realizar y que lo coloque dentro de blogs o de redes sociales, ¿no? Pero esta manera de dar contenido a las redes sociales es lo que sería como la indigenización. Pensando en una de las empresas más grandes que está ocupando ahora el terreno de Internet, que es Google, Google no podría existir si no fuera por los usuarios que le damos contenido. De hecho, cuando nosotros utilizamos el Maps o el mapa de Google, haciendo registros de algunas rutas o tomando fotografías para hacer registros de las visitas que hemos realizado, estamos dándole contenidos que después les puede servir a otros usuarios, ¿no? Que es un poco la idea esta de compartir, no pensando en que lo estoy compartiendo a una empresa, sino a otros usuarios. Y es lo mismo que puede ocurrir con lo que realizan desde las poblaciones indígenas, porque lo están pensando más bien desde la recuperación de memoria histórica o de reivindicación de territorios, de comunicación con familiares que están en otras ciudades o que han migrado a otros países, de búsqueda de información, y con lo cual ellos están subiendo información, pero con estas intenciones, ¿no? Es decir, la indigenización de Internet no tiene que ver con transformar el Internet en otra cosa para otras personas, sino con serle útil a estos pueblos indígenas para lo que les interesa, ¿no? Le agradezco mucho, doctor. El compartirnos un tema poco abordado, pero sin duda muy interesante. Y para concluir, como siempre en este espacio, buscamos alentar el disfrute de la lectura. Compártanos, ¿qué está leyendo? Bueno, estuve pensando en algunos textos que estaba leyendo, que no hay uno en específico, sino tienen que ver más con esta influencia con la influencia de mi pareja, que ha buscado literatura más realizada por mujeres, que puede o no ser feminista, pero sí como tener de nuestra biblioteca, de pensar cuántos autores tenemos, hombres, mujeres, pues llenarla más de mujeres. Y hay bastantes autoras españolas que hemos estado incorporando a nuestra biblioteca, como Marta Sanz, o Carmen Martín Gaite, Paula Bonet, que también recientemente publicó un libro. Bueno, ella es artista plástica, pero realizó una novela que se publicó este año. Entonces hemos estado como en esta búsqueda más bien de literatura realizada por mujeres en específico. Eso es lo que he estado leyendo últimamente. Pues también agradecemos este comentario y esta sugerencia importante. Hay que leer también lo que escriben las mujeres. Sí. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición para con este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio de poder comentar algunas cosas del trabajo que he realizado, y espero que sea de utilidad en el espacio de la Universidad para Adultos. Por supuesto que así lo es. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.